muchas gracias a Dios por este hermoso día que nos regala. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias Dios por este lunes que nos estás regalando, Señor. Gracias por la oportunidad de respirar. Hay tantas cosas por las que quejarse, Señor, pero hoy en esta mañana agradecemos por estar vivos, porque tenemos una nueva oportunidad, porque respiramos, porque estamos con nuestra familia, nuestros seres queridos. Hoy decidimos, Dios, ver el lado bueno. Hoy decidimos ver, Señor, esa gracia en la que estamos viviendo. Gracias, Dios, por este tiempo. Te pido bendigas a cada persona conectada, Dios, y que esta palabra pueda llegar al corazón, a la vida, a la mente de cada uno de los que la necesitamos en este día. Te pido bendigas esta palabra y tomes control de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y el título de este devocional del día de hoy, saludos desde Uruguay, Natalia García, Karina, muy buenos días, saludos desde México, qué bueno que estamos conectados. Bien, como les decía, el devocional de hoy se llama No me siento perdonado. Y este tema lo he venido viviendo en mi propia vida desde hace mucho tiempo y he venido estudiándolo y teniéndolo muy presente en mi vida. Y hace poco he recibido al Facebook personas que me escriben y me comparten y me dicen necesito contarle, y me cuentan y me dicen su situación y me dicen no me siento perdonada por Dios. Y obviamente lo primero que yo le digo es el Señor te ha perdonado, tienes una nueva oportunidad, y le damos esa palabra, pero las personas me responden sí, pero yo no puedo perdonarme o yo no me siento perdonado. Y yo también pasé por ahí, yo estuve ahí, sé que es muy difícil esa condición mental de no sentirse perdonado, porque como bien le coloqué el título, no me siento, tiene mucho que ver con mi mente, mis pensamientos. Que no te sientas perdonado no quiere decir que Dios no te haya perdonado. Pero vamos a hablar un poco de esa condición mental o de esa parte de nosotros que es tan difícil. Una de las cosas más difíciles después de que somos confrontados con nuestro pecado es aceptar el perdón de Dios. Porque, ¿saben? Podemos pasar toda la vida pecando, toda la vida haciendo cosas incorrectas, dañando a los demás, dañándonos nosotros mismos, pero sin conciencia de pecado. Pero cuando viene el Señor con la luz de su palabra, cuando nos impregna, cuando realmente nos confrontamos con la palabra y con quién es Dios, no es lo mismo. Tu vida jamás será la misma, jamás podrás aceptar la condición en la que vives como algo bueno cuando ya te has visto a la luz de los ojos de Jesús. Entonces, puedes haberlo hecho por mucho tiempo, pero cuando ya el Señor, así como que te cae el 20 y ya el Señor te dice, no, y realmente te ves desnudo como Dios te está viendo, es un colapso emocional, es una cosa bien difícil, bien difícil. Y yo estuve ahí y fue complejo el creer que uno está haciendo una actividad diaria y es parte de su vida y realmente se da cuenta que está dañando y que está pecando y que está dañándose a sí mismo, dañando a los demás, y obviamente quien está en primera fila viéndonos es Dios. No sorprendido de lo que estamos haciendo, amados hermanos, porque somos así. Esa es nuestra naturaleza. Y quiero enfocarme hoy en dos personajes súper importantes de la palabra que cometieron un grave error. Quiero señalar que no son los únicos. En la palabra hay una gran cantidad de hombres que se equivocan y que cometen errores. ¿Y qué será? ¿Y por qué Dios dejó ahí los errores? Para que nos demos cuenta nosotros que no somos perfectos. ¿Y cuál es el proceso de cambio que tiene una persona imperfecta en los brazos de Dios? Y quiero enfocarme en dos personas, y la primera de ellas en la que más me voy a enfocar hoy es en David. Es en quien más me voy a enfocar, pero también aprendemos mucho de Pablo, porque ambos tuvieron una vida pasada. Bueno, Pablo tuvo una vida pasada muy compleja y David pues también tiene un contexto de vida complejo.
Y todos conocemos el pecado que cometió David, pero yo quiero enfocarme hoy en 2 de Samuel 12, versículos del 1 al 25, y espero no leerlos todos porque es bastante, pero también espero que estés ahí con tu Biblia, porque si estás con tu Biblia y con los versículos, esto se pone mejor y lo podemos entender mejor. No, o sea, David había hecho algo, pero no se había dado cuenta de lo que había hecho. Vean el contraste. Él se había equivocado, se había llegado a Betsabé, pero no se había dado cuenta de que lo que había hecho estaba malo. A veces haces las cosas en tu naturaleza pecaminosa y no consideras que están malas hasta que eres confrontado con Dios. Y dice el verso 1, Jehová envió a Natán a David, el profeta, y viniendo a él le dijo y le contó una historia que había 2 hombres, un hombre rico y uno pobre, que el rico tenía muchas ovejas y el pobre solo una. Pero el que había comprado al criado y que había crecido con él, con sus hijos juntamente comiendo un bocado y bebiendo de su vaso, y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante, sino que tomó la oveja del hombre pobre y preparó para aquel que había venido. Ahora, vean lo que sucede aquí. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la condena en 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ojo, Natán le está contando una historia. David se enciende en ira por esta historia, pero no se percata de sí mismo porque es más fácil ver el pecado del otro. Es más evidente. Cuando le están contando la historia, inmediatamente él es una persona sabia y dice, esto está incorrecto. Ve el pecado en otro, no en sí. Es más fácil juzgar a otro que verme hacia adentro. Verso 7, dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, y le empieza a decir toda la sentencia que Dios trae a la casa de David, no solo a la vida de David, sino a la casa de David por el pecado que él cometió. Y después de que Natán le deja caer toda la palabra que viene de Dios y le dice, tú hiciste esto, ese eres tú. Y le empieza a confrontar y a decir, esto fue lo que hiciste. Porque a veces también cometemos las cosas y no nos damos cuenta de lo que hicimos. Creemos que fue algo cotidiano. No, ¿sabes qué estás haciendo? Y entonces Dios te confronta. Y el verso 13 dice, entonces dijo a David a Natán, la palabra más, la confesión más corta y más real. Pequé contra Jehová. Dice David, pequé contra Jehová. No dice pequé contra Urías, a quien mandó a matar. Pequé contra Jehová. Inmediatamente visiona hacia quién va. Pequé contra Jehová. Punto. Es una pequeña oración. Pero vea la respuesta del profeta en el verso 13. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado. Inmediatamente después. Es una realidad. Que has pecado, pero también Jehová ha redimido tu pecado y no ha venido Cristo para salvarnos. Es solo la relación de un hombre con su Dios, pero también Jehová ha redimido tu pecado. Y les sigue diciendo, ¿verdad? Y les sigue diciendo lo que va a suceder, que el niño enferma, dice después, el niño enferma, dice que David hace luto y que ayuna y que pasa pidiendo por el niño y todos le ofrecen comida y David no quiere. Entra en una condición David de luto donde él está confrontado consigo mismo, está viendo las consecuencias y está orándole a Dios para que tenga misericordia. Pero Dios ha dado una sentencia y el niño muere. Y dice en el verso 19, parte B, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y respondiendo ellos, ha muerto, dice. Entonces David se levantó de la tierra, él estaba pecho tierra, estaba contristado, estaba de luto. Y se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró a su casa y adoró. Es que es una condición mental, es una condición de saber quién eres. Y me encanta porque dice él,
O sea, se levanta, se sacude, Dios ya hizo lo que iba a hacer, yo no puedo hacer nada, y adora. Se levantó y adoró. Estas son las consecuencias. Dios ha perdonado mi vida. Hay consecuencias de esto. Alabamos a Dios. Alabamos a Dios. Y sus siervos se asombran y le dicen, le hemos ofrecido comida en todo este tiempo y no la ha recibido, y ahora que el niño se murió se levanta, cuando debió haber sido al revés, ¿verdad? El luto, pero no fue así. Y le dice en el verso 23, mas ahora muerto, ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no vuelve a mí. Y dice el verso 24, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Una nueva historia, una vuelta a la página. El amor de Dios por David no se terminó. El llamado de Dios hacia David no se terminó. Solo fue una parte de la vida de David. Y podemos ver, hemos visto a lo largo de esta historia, el colapso que tiene para aquellos que amamos a Dios, saber que le hemos fallado. Pequé contra Jehová, dijo David. ¿Se imaginan cómo fue para Pablo encontrarse con aquellos amigos de los cristianos que él había enviado a matar o que él había sido protagonista de su muerte? ¿Se imaginan cómo fue la vida de Pablo al llegar con los que vivían con Esteban después de que él fue el que aprobó su muerte, estuvo presente? ¿Cómo fue vivir con eso? Pero ninguno de ellos dio marcha atrás. Ninguno de ellos dudó del amor que Dios tenía hacia ellos, del llamado que había habido en sus vidas. La actitud de David fue de duelo, pero buscó el rostro de Dios. Buscó el rostro del Señor. Él estuvo de duelo hasta que se dio el veredicto final, pero de ninguna manera dudó del amor que Dios le tenía, no dudó de quién era. Él siguió siendo el rey David y siguió siendo el hombre conforme al corazón de Dios, con un pasado, con una consecuencia con la que tenía que vivir y con la que Dios iba a seguirle tratando. En el Salmo 51, que es como el complemento de este pasaje, vemos claramente la oración que David hace a Dios en intimidad, y ya les he predicado antes acerca de esto y lo impactante que es ver a David en la presencia de Dios, porque ahí es como reacciona delante del profeta y lo que los demás están viendo de él. Pero en el Salmo 51 es donde vemos a David rendido ante Dios, y quiero que observemos la oración. No lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo, pero él empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, lávame de mi maldad, porque yo reconozco mis rebeliones. Verso 4, contra ti solo he pecado delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y él sigue, en ningún momento se flagela y dice: es que soy, ¿cómo he podido hacer esto yo, que soy el gran rey David? No, esa no es la oración que hace David. David está completamente humillado y le dice: Señor, crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto, no me quites de delante de ti, vuélveme el gozo de tu salvación. La relación de Dios con David es una relación que debemos anhelar, porque en ningún momento, al haberse equivocado, David duda de Dios y del amor de Dios. Él entiende porque Dios es justo y se ve a sí mismo como un hombre pecador. Y ese es muchas veces el problema con nosotros. No nos sentimos perdonados porque el orgullo no nos permite aceptar que fallamos. Pero este es el primer paso para ser perdonado, para sentirte perdonado, a entender que eres un pecador imperfecto, un pobre miserable, que necesita la gracia y el poder de Dios para poder vivir una vida que a Él le agrade. Esos somos. Pero ¿cómo se podía ver Lucía, la líder de alabanza, y viéndose habiendo pecado? Yo que predico la palabra. Porque lo primero con lo que nos confrontamos es: yo le digo a las personas cómo deben actuar y cómo he actuado yo. Nuestro orgullo es lo primero que cae y es lo que más duele. Es lo que más duele. No está mal vivir el duelo de tu pecado. David vivió el duelo de su pecado, pero eso no duró toda la vida.
Y no debe durar toda la vida, no es una condición en la que debes vivir para siempre. Está bien lamentarse y sentirse mal, está bien, es lo correcto, pero no puede durar para siempre. Tienes que levantarte, porque entonces, ¿dónde está tu fe? Entonces, ¿qué es lo que crees de ti mismo entonces? Aprender a recibir el trato de Dios y aceptarlo como la disciplina de un padre hacia su hijo porque le ama y no quiere que se equivoque más en su vida. El orgullo, la vanidad, el amor propio son armas de este mundo. Nos creemos tan buenos que no necesitamos a Dios, y al chocar con nuestra humanidad, entender que no somos nada es duro, muy duro. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Y si esto se ha dado en tu vida es porque te separaste de Dios, porque en algún momento te confiaste de tu propia condición, de tu conocimiento, de tu puesto, y consideraste que eras suficientemente fuerte para seguir una vida sin Dios. Al menos ahí estuve yo. Al menos ahí estuve yo. Y lo primero que necesitamos para sentirnos perdonados por Dios es sentirnos pecadores primero. Así como somos. Eso es lo primero que necesitas para sentirte perdonado, sentirte miserable, sin Dios. Encontrarte en el punto de tu vida donde dejaste abandonado a Dios, donde por mucho que leías la Biblia, no estabas cerca de Él. Cuando esa verdad toque realmente tu corazón, el arrepentimiento genuino va a estar comenzando. ¿Qué hago para sentirme perdonado? Entonces, después de todo esto, número 1, sé consciente de tu condición y humíllate. Primero ante Dios y luego ante aquellos a quienes afectaste, si es posible, si tienes posibilidad de ello. Humíllate ante Dios, como lo hizo el rey David en el Salmo 51. Ve a la presencia de Él con completa humildad. Humíllate. Esa es la primera parte. Número 2, acepta las consecuencias de tu pecado con la mirada puesta en Dios. Deja de decir: yo me merezco todo esto y me merezco cosas peores, y cómo voy a seguir yo en la iglesia y cómo voy a seguir yo sirviendo después de lo que hice. Dios tiene una sentencia para tu pecado, Dios tiene una consecuencia, acéptala con humildad y continúa. David perdió a su hijo y además su reputación, ¿verdad? Con los que se dieron cuenta de esto. La mirada puesta en Dios. Madurez al saber que lo que estás viviendo es para tu propio beneficio, para acercarte a Dios en santidad. Porque Dios está tratando de colocarte en una posición en la que puedas vivir una vida real, tal y como eres, no con máscaras. Acéptalo. Acepta lo que te toca, acepta las consecuencias con humildad, como que vienen de Dios, y tómalas. Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Número 3, no me siento perdonado, no es cuestión de sentir, es cuestión de fe. Es cuestión de identidad, de confianza en tu Salvador. David, en el duelo que tuvo, nunca dudó que Dios lo amaba. Tampoco dudó de su llamado. No dijo: yo renuncio, ya no soy el rey David por lo que he hecho. No. Y tampoco Dios le dijo: ya no serás el rey David por lo que has hecho. No. Pero tuvo que pasar un proceso. Nunca dijo: no merezco ser rey, porque no merecemos nada. ¿Y qué? No merezco. No, pues es que no mereces, estás ahí por pura gracia. Porque Dios ha visto en ti algo. Y ese algo no va a cambiar porque te hayas dado cuenta que eres un pecador miserable e imperfecto. Porque Dios ya lo sabía y aún así te puso ahí, donde estás.
Jesús ha llevado tus pecados a la cruz y ha pagado tu deuda. Nada puede separarte de ese amor. Romanos 8, 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarte del amor de Dios. Ayer yo escribía esto y lloraba. Y no quería llorar aquí. Y yo escribía esto ayer confrontada, porque esto me cala a mí, porque así vivimos cada día. No somos perfectos, somos pecadores y cada día con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, pecamos, humillamos al que está cerca de nosotros, pero a veces vemos los pecados unos más pequeños que otros. Si esto es de toda la vida, por eso es que hay que estar claro en quiénes somos. Por último, aprende humildad. Y esta parte es muy importante. Quiero que prestes atención. Tienes que aprender a vivir en paz con tu pasado. No tiene que ser una maldición sobre tu vida. Es solo una parte de tu vida en la que te equivocaste y Dios la va a usar para enseñarte que estés consciente de tu debilidad. Para eso ha pasado esto en tu vida. Para que Dios te muestre que eres débil y que separado de Él no puedes hacer nada. El error está en querer olvidarlo y creer que olvidándolo se cura todo. Y no es así. Tu pasado está contigo todos los días, pero no para condenarte, sino para hacerte consciente de tu debilidad y de tu necesidad de Dios. Sí, Ale, estoy segura que eso cuesta mucho. Estoy segura porque yo lo vivo cada día y cada vez que cierro mis ojos y lo recuerdo. Duele. Pero no está ahí para esto, porque ¿qué dijo el Señor? Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya pasó, debes avanzar, debes estar en paz con ello. Yo realmente me admiro de aquellos que brindan su testimonio y pueden hablar en paz de lo que han vivido y darle la gloria a Dios de cómo los ha sacado de ahí. Debes vivir en paz con esto. No orgulloso de esto, claro, es una parte de nuestra vida en la que nos equivocamos, pero esto no puede seguirte deteniendo para que avances en el plan de Dios. Tienes que avanzar, tu pecado no está ahí para descalificarte, sino para recordarte que lo que tienes es por gracia de Dios, porque Él ha querido dártelo, no porque te lo mereces, sino porque Él te ama. Si Pablo se hubiera culpado siempre de haber matado tantos cristianos, no habría sido el hombre que fue. Pero no dudo que su pasado haya sido una gran motivación para dar su vida y predicar el Evangelio. No dudo que al ver a los amigos de Esteban, que al ver a los discípulos y ser confrontado, yo no me imagino tal momento de Pablo, pero no dudo que eso le hizo levantar y predicar con más fervor el Evangelio al que fue llamado. No retrocedió. Y cualquiera en el lugar del apóstol hubiera retrocedido. Matado a los que predicaban al Señor y ahora el Señor me llama a mí para predicar. ¿No te parece que es una gran confrontación? Pero es Dios diciéndote, de lo vil y menospreciado del mundo he tomado yo. Porque eso fue lo que le dijo el Señor a Cornelio. Porque yo le he de demostrar a él. Perdón, a Ananías, porque yo le he de demostrar a él cuánto ha de padecer por causa de mi evangelio. Ese es tu llamado. Conclusión, si estás pasando esta condición, vive tu duelo, sufre en oración, pero no dudes de tu Salvador. Aprende humildad y vive en arrepentimiento genuino a aquel que te hace consciente de tu condición, pero también seguro de tu identidad. ¿A quién ha llamado Dios que no se haya equivocado? Tenemos que aprender que por muy listos, guapos, inteligentes y talentosos que seamos, todos necesitamos el perdón de Dios y su dirección en nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra. Te adoro, Señor, en esta mañana y te agradezco por el proceso que yo misma he tenido que pasar para hoy poder comprender las verdades de tu palabra, que son duras y que confrontan y que también duelen, pero que están ahí para nosotros,
para acercarnos a ti, depender de ti, no de nosotros, no de nuestro talento, sino de ti, de tu gracia, de tu misericordia, de que por ti somos llamados. Gracias por tu palabra. Ayúdenos a que cada vez que abramos tu palabra seamos confrontados, seamos cortados con esa espada de doble filo. Bendigo la vida de cada uno de los que escuchan y de los que pronto escucharán para que esta palabra sea un bálsamo en sus vidas, para que hoy puedan levantarse y continuar con su llamado, aferrados a ti, conscientes de sí mismos y de sus debilidades y presentados siempre delante de ti, Señor, porque tú nos conoces. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gracias a todos. Me tomé media hora, lo siento mucho porque me tomé más tiempo del que debía. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes que se quedaron hasta el final, que han compartido. Gracias por estar ahí. La Agenda Montreal continúa. A las 3 de la tarde tenemos la cápsula del día. Luego a las 7 de la noche el pastor Nasib con la palabra, y por la noche a las 9 Jenny Carreño con una jornada de adoración. Gloria a Dios por este tiempo, que nazca Jesús en nuestros corazones cada día. Dios les bendiga desde Honduras. Hasta luego.